La sensibilidad política nunca fue una virtud muy practicada en la política mexicana. Desde la frase de José López Portillo, que presumía el orgullo de mi nepotismo para justificar el nombramiento de su hijo José Ramón como subsecretario de Programación en su gobierno, hasta el no traigo cas con el que Ernesto Zedillo le contestó a una anciana de Querétaro que le vendía servilletas bordadas, pasando por el haiga sido como haiga sido de Felipe Calderón por las denuncias de fraude en su elección. Él ni los veo ni los oigo de Salinas de Gortari ante el asesinato de opositores del PRD en su administración, él y yo por qué, de Vicente Fox ante el agandalle de TV Azteca al apropiarse de las antenas del Canal 40 o el ya célebre Ningún Chile les embona con el que Peña Nieto respondió a sus críticos, la insensibilidad ante el dolor, la corrupción, la pobreza o la tragedia ha sido la constante en la mayoría de los gobernantes mexicanos, sin importar su partido o ideología. Y en los actuales gobiernos de Morena esa carencia de sensibilidad ante los problemas que afectan, golpean, indignan o lastiman a los mexicanos no solo ha continuado, sino que está teniendo expresiones públicas de gobernantes morenistas, de los tres niveles de gobierno, que además de sorprender y causar indignación, llegan a rayar en el cinismo, la ignorancia o de plano el valemadrismo. Ejemplos sobran tan solo en lo que va del actual sexenio. Lo mismo del presidente López Obrador, que en el arranque de la peor pandemia que hayamos conocido los mexicanos contemporáneos y que le costó la vida a al menos 800,000 ciudadanos de este país, se aventó a decir que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, igual que les advirtió a los pequeños negocios, comercios y empresas de todo tipo que no habría para ellos ni apoyos económicos ni condonación de impuestos o servicios, que cada quien se rasque con sus uñas ante la crisis económica que tiró a la economía nacional y a miles de negocios familiares y pequeñas empresas con menos 8% del Producto Interno Bruto. No alcanzaría este espacio para citar las expresiones insensibles, excesivas o hasta agresivas que el presidente ha tenido en situaciones difíciles o críticas para los mexicanos, pero baste mencionar dos de las más recientes, la del lunes pasado, cuando volvió a acusar a los medios de estar exagerando la situación del mega desastre y el caos en Acapulco por el huracán Otis, cuando dijo que los reporteros debían decir que no nos fue tan mal, al menos no como le fue a Nueva Orleans con el huracán Katrina, que golpeó a esa ciudad en 2005, y su ofensiva gracejada de haber fingido que no escuchaba los gritos y preguntas de los reporteros en la mañanera cuando le pedían comentar sobre la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, donde incluso contó un desafortunado chiste de las personas que fingían no escuchar, aunque realmente oían lo que les preguntaban. Y como en esta administración todos quieren imitar al presidente, vemos casos lamentables de gobernadores como el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que después de haber sido un rector y académico respetado al frente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahora se ha convertido en un gobernador boquiflojo, hablador y controvertido por sus comentarios agresivos, lo mismo contra reporteros y periodistas de su estado, contra campesinos que le reclaman apoyos y a los que retan no te tengo miedo, o de plano el vergonzoso y delictivo momento en el que el mandatario morenista reconoce públicamente que protegió y reubicó a un funcionario de su gobierno acosado de acoso a mujeres. Ya lo conozco, él es acosador. Ya le di la oportunidad yo, a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en el centro de justicia. No lo hemos cambiado de área, yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no tengan problema, dijo el gobernador en una conferencia de prensa oficial el pasado 6 de octubre. Pero lo insensible e indolente no es exclusivo de los gobernantes hombres de la 4T. Recientemente, el viernes pasado, cuando apenas habían pasado 24 horas de la devastación y tragedia de Otis en Acapulco, en la ciudad de Chilpancingo, a tan solo 115 kilómetros de distancia entre las dos ciudades guerrerenses, la alcaldesa morenista de la capital, Norma Otilia Hernández, celebró en grande su segundo informe de gobierno con un acto apoteósico en el que llenó la plaza principal de gente, mandó quemar juegos pirotécnicos y puso música, cuando los acapulqueños y 10 municipios más de la costa de Guerrero estaban de luto por la muerte y destrucción que les dejó el huracán. Y ya en el colmo de la insensibilidad, sea por ignorancia o sea por cinismo o por un simple desplante u ocurrencia de poder, la gobernadora Indira Vizcaíno de Colima,
justo en la capital de su estado que está catalogada como la ciudad más violenta del mundo y también de México, a partir del número de homicidios dolosos registrados por cada 100.000 habitantes, aprovechó el pasado fin de semana la presencia del popular Grupo de los Tigres del Norte en la inauguración de la feria estatal de su estado, para subirse a cantar con ellos en el escenario la canción del Jefe de Jefes, que es uno de los primeros y más populares narcocorridos compuesto en honor de Miguel Ángel Félix Gallardo, el que fuera el sanguinario jefe del cártel de Guadalajara y que hoy está preso. ¿Será que la gobernadora vizcaíno no sabe que ese es un cocorrido que ensalza y hace apología del crimen organizado, o será de plano que no le importa que los ciudadanos de su capital y de todo su estado viven asediados y asfixiados por la violencia del crimen organizado que ha convertido a Manzanillo y a la propia ciudad de Colima en territorios de balaceras, asesinatos y ejecuciones, además de cobrar piso y amedrentar a toda la población? ¿O de plano no se conduelen del dolor, la desgracia, la pobreza, la corrupción y la violencia que golpea a sus gobernados, o de plano el poder los volvió mezquinos, indolentes y cínicos? Por otro lado, la vocación de López Obrador, como la de cualquier populista, es la de concentrar el poder tanto como le sea posible. La democracia, la libertad de movimiento, los contrapesos y los órganos civiles autónomos les estorban. Lo dice muy claro el Foro de Sao Paulo, al que pertenece Morena, en sus documentos. Desde arriba y desde abajo seguimos luchando por la toma del poder de las instituciones públicas y por los espacios de poder que existen en todas las relaciones sociales. Y también, la izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación. Es lo que ha intentado López Obrador a nivel político, de ahí el control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los ataques a la Auditoría Superior de la Federación, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INAI y ahora al Poder Judicial. Pero esa monopolización no solo se busca en lo político, sino en toda la administración pública. Esa fue la razón de haber concentrado la distribución de medicinas al inicio de su gobierno, que se tradujo en un enorme desabasto de medicamentos, con graves consecuencias para mucha gente. Hubo muchos que por falta de medicinas murieron. Y también de ahí viene la idea de desaparecer los fideicomisos y administrar ese dinero desde el gobierno federal, con fines poco claros. La opacidad es característica de este gobierno. Igualmente surge la absurda idea de tener una gran distribuidora nacional de medicamentos, lo que se traduciría en ineficacia, lentitud, escasez y también corrupción, pues este gobierno resultó ser tan corrupto como los demás, si no es que peor en algunos casos. Igualmente, de esa manía surgió la idea de que la ayuda para los pobladores de Acapulco tendría que pasar por las Fuerzas Armadas. Nada de organizaciones civiles o autónomas contribuyendo a esa asistencia. Ha habido testimonios de dicha obstrucción. Después dijeron corregir ese freno, pero a quienes se quejaron de ello el gobierno los llamó mentirosos y buitres, lo que más bien aplicaría al propio gobierno. Tan es así, que todavía el domingo se publicó un comunicado del gobierno estatal, cuya gobernadora es buena para el canto, pero no para gobernar, pues llegó ahí por ser hija de quien lo es, en ese mismo sentido. Y desde luego que hay desconfianza de muchos ciudadanos de dejar sus donativos al gobierno por el uso electoral y político que suele darles. Recuérdese que el fideicomiso que instaló tras el sismo de 2017 para ayudar a los afectados, se utilizó para fines electorales, según constató el INE. A raíz de ese sismo, varios partidos anunciaron que darían parte de su financiamiento para ayudar a los damnificados. El INE advirtió que ello estaba prohibido por la ley, y que en todo caso podrían renunciar a una parte de sus recursos para que estos, a través de la tesorería, fueran canalizados a las víctimas. Pero Morena lo hizo por su lado con fines electorales. La Ley General de Instituciones, Partidos y Procesos Electorales en su artículo 209.5 lo prohíbe. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato,
en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Eso sí que es medrar políticamente con la desgracia ajena, según acusan los obradoristas a sus adversarios, igual que hicieron al máximo con el crimen de Ayotzinapa, que ya tiraron al basurero, pues ahora les estorba. Ni modo, a los populistas les estorba la pluralidad y la diversidad, y buscan monopolizar todo, en sus manos, tanto como les sea posible. Volviendo al tema del estado de Guerrero, no es el primer huracán que golpea Acapulco. Cuando en 1997 devastó el puerto el huracán Paulina, Ernesto Zedillo era presidente. Estaba en ese momento de gira por Europa, pero decidió inmediatamente cancelarla y regresar a Hamburgo-Acapulco. Durante el siguiente mes y medio, el entonces presidente se instaló en Acapulco para supervisar los trabajos de rehabilitación y la recuperación del puerto. El gabinete se reunió una vez a la semana para coordinar y trabajar en la reconstrucción de Acapulco, algo que tardó 3 años en ocurrir. Acapulco se recuperó como destino turístico, pero con muchas zonas populares en situación lamentable. Había hasta la semana pasada 2 Acapulcos, el privilegiado que disfrutaban los turistas y el de segunda categoría, el de los trabajadores del sector instalados en colonias pobres y descuidadas. Las crisis son oportunidades. Y la devastación que Otis generó en Acapulco es la oportunidad de rehacer y reconstruir un mejor Acapulco. Esto implica desde ya generar las condiciones para un círculo virtuoso o dejar al puerto a su suerte con la inercia del círculo vicioso que hemos visto en estos días. La decisión de qué se quiere es básicamente del presidente López Obrador. No es de la gobernadora Evelyn Salgado, que solo ha destacado por su activismo para echarle porras al presidente. Y ni qué decir de la alcaldesa Avelina López Rodríguez, que en sus primeras declaraciones tras el paso del huracán salió a justificar los actos de rapiña. El círculo vicioso actual es continuar con la centralización y la militarización de la respuesta ante la emergencia. Pretender que sea solamente el gobierno, vía el ejército, el encargado inmediato de repartir despensas para sacar bonos políticos, al hacer creer a los acapulqueños que deben estar agradecidos con López Obrador por las migajas que reciben, pero será una catapulta para aventar trabajadores a manos del crimen organizado que sabemos amenaza desde hace décadas la seguridad en el Estado. Debe haber una atención coordinada de la emergencia a la que se le sume la elaboración de un plan de reconstrucción. Este tiene que comenzar por rehacer el sistema de agua potable, reconstruir el abasto de energía capaz de soportar futuros huracanes, la reestructura de calles y puentes y la elaboración de un plan de trabajos temporales. Solo así se evitará que Acapulco se pierda. Este plan lo deben conocer los empresarios, los hoteleros y los habitantes de Acapulco para que cuando reciban recursos de los seguros, quienes estaban asegurados, decidan invertirlo de nuevo en el puerto. Si no hay un plan concreto y solamente nos quedamos con el sueño de López Obrador de que para Navidad ya esté de nuevo de pie Acapulco solo por mandato presidencial, este dinero se va a ir a otra parte. ¿Por qué va a decidir un empresario hotelero o restaurantero reinvertir en rehacer su negocio en el que no tendrá clientes en el futuro cercano, pero apenas pretenda reabrir le caerá el crimen organizado a pedir derecho de piso? Acapulco requiere atención y plan de reconstrucción para renacer en un mejor centro turístico a partir de esta tragedia. ¿Aprovechará López Obrador la oportunidad que esta crisis le brinda o la desperdiciará dejándose guiar por sus complejos y rencores? Por otro lado, la noticia primero cierta y después enmendada, de que serían el Ejército y la Marina los únicos autorizados para repartir las despensas en Acapulco, demostró cómo ha bajado la aceptación de ambas instituciones ante un gobierno que les ha encomendado de todo. Cuando la instrucción es hacer algo para lo que sí están entrenados, la atención ante desastres naturales, el rechazo hacia ambas instituciones no se hizo esperar. Otis devastó Acapulco. López Obrador ha logrado devastar la credibilidad y el respeto hacia el Ejército y la Marina. La reconstrucción de Acapulco y el rescate de las comunidades aledañas no será posible sin el involucramiento de los particulares y de la iniciativa privada, un sector que deberá llevar a niveles récord sus cada vez más sofisticados programas de responsabilidad social corporativa y regresar a los tiempos de las actividades puramente filantrópicas y de beneficencia.
De acuerdo con las más recientes estadísticas del Centro Mexicano para la Filantropía, un aproximado al monto total anual de donaciones para actividades altruistas en el país son 100,000 millones de pesos, apenas la tercera parte de la cifra en la que se han calculado los daños ocasionados por el huracán Otis, la cual es de 15,000 millones de dólares o bien de unos 280,000 millones de pesos al tipo de cambio actual. Las casi 400 fundaciones privadas y 10,000 donatarios autorizados deberán concentrarse en los esfuerzos de reconstrucción y de atención a la población guerrerense, incluso una parte de los recursos que destinan a programas parciales y temporales en otras zonas del país, además de autorizar y buscar nuevas fuentes de financiamiento para estas labores de apoyo. Si bien no es responsabilidad directa de los empresarios y de los particulares levantar a un puerto de Acapulco destruido, las consecuencias de no hacerlo sí pueden afectar directamente su mercado, su rentabilidad y su tranquilidad, pues las problemáticas que ya azotaban a la llamada Tierra Caliente en la zona de Guerrero y al mismo Acapulco podrían diseminarse hacia otras regiones. En otras palabras, no se puede abandonar a una población que estaba ya bajo la amenaza del control del crimen organizado. Más allá del partido o los personajes que detentan el poder político, el nivel de la catástrofe tiene el potencial de rebasar cualquier actuación del Estado, por lo que la sociedad civil y los empresarios se encuentran obligados a participar activamente en las labores de asistencia, reconstrucción y, sobre todo, de reactivación económica. En la Cámara de Diputados se analiza la posibilidad de crear un fondo para estos trabajos por 100,000 millones de pesos, aunque no saldrían del presupuesto de egresos 2024. ¿Acaso, de los fideicomisos del Poder Judicial y otros? Como sea, se requieren muchos más recursos. Hasta el momento, la respuesta parece ser la adecuada, por lo menos para la primera etapa de atención a la emergencia, en la que se busca dar cobertura a las necesidades básicas. Empresas como CIE, Walmart y Lala han enviado alimentos a los damnificados. Telmex, AT&T, Total Play e Eats buscan facilitar las comunicaciones a distancia en la zona. Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús realizan vuelos gratuitos, mientras bancos como Citibanamex, BBVA y Banorte duplican los donativos en efectivo que realiza la población. También destaca el programa extraordinario anunciado por la Secretaría de Hacienda para autorizar la deducción inmediata y hasta del 100% de las inversiones destinadas a la reconstrucción o rehabilitación de la zona, una concesión que no fue contemplada por el gobierno de la 4T ni en el momento más crítico de la pandemia por COVID-19. Las medidas tienen vigencia hasta el primer trimestre del próximo año, pero seguramente se requerirá extender el programa mucho más allá. Es una prioridad para la sociedad mexicana levantar a Acapulco y asegurar que se retomen, tan pronto como sea posible, eventos como el Abierto Mexicano de Tenis, programado para febrero de 2024 y, hasta el momento, aún no cancelado. La Arena GNP Seguros, sede del evento, tiene daños considerables, pero se requieren los más de 1,000 millones de pesos que cada año dejaba como derrama económica, principalmente de los empresarios que acudían al evento y que en aquel centro turístico tenían su casa de descanso. Muy probablemente esas propiedades están hoy destruidas, por lo que toca también participar en la movilidad económica y en la reconstrucción. Con información de las columnas de Salvador García Soto, José Antonio Crespo, Ana Paula Ordorica y Mario Maldonado para El Universal.